La gelatina de arándanos aún conservaba la forma de la lata. Nadie se molestó en alisarla. Un tazón de puré de papas en caja se enfriaba cerca del borde de la mesa, con grumos pegados al borde como si ya hubieran decidido endurecerse. No sonaba música. La calefacción chasqueaba y silbaba cada pocos minutos, como si ni siquiera ella estuviera segura de si debía seguir funcionando. Me quité el abrigo y lo colgué en el gancho junto a la puerta, el mismo que lleva torcido desde los 16. Nadie lo arreglaba nunca, igual que la puerta del armario con bada o la inclinación de la lámpara del salón. Todo en la casa se inclinaba un poco, como si estuviera cansado de sostenerse solo. Mamá estaba sirviendo agua en 3 vasos desparejados. No levantó la vista cuando entré, simplemente empujó un vaso hacia un plato vacío y siguió adelante. Su suéter era rojo festivo y demasiado llamativo, pero su rostro no encajaba. La sonrisa que me dedicó fue educada, tenue, como la de una cajera al final de un largo turno. Papá ya estaba sentado, dándole vueltas a su copa de vino lentamente. El vino no era bueno. Nunca lo era, barato y caliente. No lo bebía por el sabor, lo bebía a sorbos porque le daba algo que hacer. Jordan se sentó frente a él, encorvado sobre su teléfono. Levantó la vista cuando entré, y luego volvió a bajar la mirada como si no lo hubiera hecho. Ocupé mi asiento de siempre, el que estaba junto a la puerta de la despensa. Crujió al abrirla. Nadie dijo nada. Nadie rezó. Nunca lo hicimos. Simplemente llenamos nuestros platos y nos guardamos nuestros pensamientos. Cogí el jamón. Estaba seco. Me serví de todos modos. A mitad del primer bocado, papá se aclaró la garganta. Luego dijo: «Eres una carga, Marissa. Es hora de que te vayas». No alzó la voz. Ni siquiera me miró directamente. Simplemente lo dijo como si estuviera leyendo una lista de la compra, como si lo llevara un buen rato en la boca. Y esta noche, el vino le dio permiso. No me moví. Los demás tampoco. Jordan se quedó paralizado con el tenedor en el aire. Mamá dejó escapar un pequeño suspiro, casi una risa, pero no del todo. Luego dijo: «Ay, Gerald». Pero las palabras no se fueron a ninguna parte. Simplemente se disolvieron. El calentador volvió a sonar. Mis patatas ya estaban frías. Las miré y me pregunté, no por primera vez, cuánto tiempo llevaba poniendo la mesa para gente que no pensaba comerme. No respondí. No de inmediato. Simplemente cogí el cuchillo y unté un poco de mantequilla en el panecillo que tenía delante. Se desmoronó de todos modos. De esas que siempre saben a quemadura por congelación, por mucho que lo calentaras. Mamá se ajustó la servilleta. Jordan parecía querer decir algo, pero no encontraba la fórmula. No les di tiempo. «No estoy aquí porque no puedo pagar el alquiler», dije. «He estado pagando los servicios, la compra, esa botella que te estás bebiendo». Papá mantuvo la mirada fija en el plato. El vaso volvió a dar vueltas en su mano. Dijo: «No importa. Sigue siendo mi casa». Esa parte era verdad. Su nombre estaba en la escritura. Pero el techo llevaba mucho tiempo sostenido por otras cosas. Cosas como cheques de emergencia, pagos de préstamos sin fondos. Cubrí discretamente la tarjeta de crédito de Cani que pagué en agosto. No me dio las gracias. Solo dijo: «Eres una buena hija». Como si eso lo hiciera mutuo. La noche en que se rompió el calentador de agua, trabajé un turno de fin de semana para reemplazarlo. Cuando su coche se averió en febrero, fui a la farmacia caminando bajo la nieve a recoger las medicinas para el corazón de papá. Cuando Jordan no pudo pagar sus cuotas estudiantiles, me salté mi cita de terapia y le transferí el saldo, sin decir palabra. Ninguno de esos momentos fue dramático. Solo intercambios discretos de mi tiempo, mi dinero, mis necesidades. Nadie pidió pruebas. Y nadie los recordaba tampoco. Miré alrededor de la mesa. Ninguna foto enmarcada en la pared me incluía. Después del instituto, había fotos de Jordan de bebé, un retrato de boda de su renovación de votos, incluso una foto de papá estrechando la mano del presidente de la Asociación de Propietarios en una barbacoa del barrio. Pero me habían borrado en tiempo real. Borrado sutilmente durante años. Sin peleas. Solo ediciones. Una vez llevé la cuenta. 6 años, 7 meses y 4 días asegurándome de que la luz siguiera encendida, y nadie se dio cuenta de que yo era el que daba la luz. Compré esas bombillas.
También las cambié. Pero esa noche, la habitación se sentía oscura de todos modos. Mamá finalmente me miró, pero no fue una mirada de disculpa. Más bien de alivio. Como si finalmente hubiera tomado una decisión difícil. «Tienes un buen trabajo», dijo. «Caerás de pie». Eso fue lo más parecido a la amabilidad que recibí. Me puse de pie despacio y con calma, doblé la servilleta en un cuadrado y la puse junto a mi plato. Papá se recostó en su silla como si hubiera estado esperando este momento. Tal vez sí. Tal vez esa frase había estado sentada en el fondo de su garganta durante años, esperando a que yo hubiera hecho lo suficiente para que mi ausencia se sintiera como un regalo. No di un portazo al irme. No empaqué con urgencia ni rencor. Me moví como se levanta la niebla, silenciosa, desapercibida, desapareciendo antes de que nadie estuviera seguro de que estaba allí. Conduje de regreso al apartamento. Nunca se lo dije. Mantenía un pequeño apartamento de una habitación encima de una vieja panadería, donde el pasillo olía a canela y azúcar quemado. Lo había alquilado hace meses, originalmente como un lugar para dormir la siesta entre turnos largos, pero poco a poco se había convertido en mío de una manera que la casa familiar nunca lo fue. La lámpara junto a la ventana se encendió con un suave zumbido. Un cálido resplandor ámbar se extendió por el piso de madera. No me había dado cuenta de lo diferente que se sentía la luz real cuando no era prestada ni debida. No había fotos en las paredes, solo el pequeño lienzo que pinté un domingo lluvioso, remolinos abstractos en crema y verde musgo. No era bonito, la verdad, pero era mío. Me quité los zapatos y dejé el móvil en la encimera. El único mensaje parpadeante era de Harper, solo un emoji de corazón y las palabras bien hecho. Nunca necesitó más. Había estado ahí la noche en que se me averió el coche, el día que llamaron de urgencias por la arritmia de papá. Sabía cuántos turnos cubría, cuánto había dado. También sabía cuándo no hacer preguntas. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared y las piernas estiradas. La calefacción se encendió, baja, constante, fiable. Por una vez, no tuve que prepararme para una llamada por un fusible fundido o una factura que no había pagado. El silencio no me pareció vacío. Me lo merecía. Pensé en la lista que solía guardar en mi aplicación de notas, todos los gastos que cubría, solo por esta vez, todos los préstamos que había ofrecido sin intereses, todas las promesas que hacía con un «la próxima vez, te tenemos cubierto». Lo borré sin mirar. Ya no estaba construyendo un caso. No esperaba a que alguien dijera, no sabíamos que lo sabían o decidieron no hacerlo. A la mañana siguiente, llamé a la compañía eléctrica, al servicio de agua y al proveedor de Internet. Uno por uno, borré mi nombre de las cuentas y les di el nuevo número para que contactaran con papá. Nadie discutió. Simplemente actualizaron los registros. No era venganza. Era claridad. No les envié un mensaje para avisarles. Se darían cuenta cuando la pantalla se apagara, cuando la calefacción se apagara, cuando el grifo se secara. Y tal vez, solo por un segundo, se detendrían lo suficiente para preguntarse quién había estado aguantando todo este tiempo. Pero probablemente no. Nunca lo hice por eso. A la tercera mañana, empecé a abrir las cortinas antes de que saliera el sol del todo. Me gustaba cómo la luz entraba lenta y dorada, deslizándose entre el encaje y los hilos suaves. El apartamento no tenía mucha fachada, solo una pared de ladrillo con una enredadera rebelde trepando por un costado. Pero era mío. Empecé a preparar café de nuevo. Café de verdad, no el instantáneo que solía tomar de un trago entre recados. El olor se filtraba por los rincones de la habitación y se quedaba allí como si perteneciera a alguien. Incluso compré crema en una botella de vidrio, de esas que tintinean suavemente contra la puerta del refrigerador al alcanzarla. El silencio no era solitario. Respiraba. A veces, me despertaba y olvidaba mirar el teléfono. No había llamadas perdidas, ni largos mensajes de voz de mamá que empezaran con tranquila. Pero tampoco alertas de sobregiro del banco, ni mensajes de solo para pasar a ver qué en realidad significaran. Necesitamos algo otra vez. Encontré pequeñas cosas que arreglar, un cajón atascado, una bisagra que rechinaba. El tipo de trabajo que no tenía peso emocional, ninguna exigencia oculta. Era extraño cómo la sanación se filtraba, no como fuegos artificiales, sino como agua tibia que sale limpia después de semanas de óxido. Harper vino un jueves por la noche.
Trajo sopa en un frasco de conservas y un libro usado con el lomo roto, que aún respiraba. Me preguntó, de pie en la puerta. Asentí. No fisgoneó, simplemente se quitó las botas y se acomodó como si siempre hubiera tenido un lugar allí. No hablamos mucho. No hacía falta. Encendió una vela sin preguntar. El aroma era suave, a lavanda y cedro. Se mezclaba con el café y la sopa. Y con el silencio. Más tarde, cuando se fue, me quedé un buen rato junto a la ventana. La pared de ladrillos de afuera estaba iluminada por una sola farola y por una vez no sentí que estuviera esperando que algo cambiara. El apartamento no brillaba, pero resplandecía, como la casa nunca lo había hecho. No por la decoración ni el ruido, sino por el simple hecho de que aquí nada era prestado, rogado ni se basaba en la culpa. Solo mío. Finalmente, empezó con el correo. Llegó una carta a mi dirección del trabajo, reenviada desde mi antigua dirección. Escrita a mano. El sobre era barato, de bordes suaves, sin remitente, pero reconocía la letra. Mamá nunca llamaba a las cosas por su nombre. Me preguntó si aún tenía acceso a las facturas de los servicios públicos, dijo que estaban teniendo retrasos temporales en los pagos. Le eché la culpa al nuevo sistema online. No contesté. Una semana después, Jordan me envió un mensaje, 3 palabras. El wifi ha estado desconectado. Ni un hola, ni una pregunta. Solo una afirmación, como si todavía estuviera de guardia. Lo dejé en visto. Entonces llegó el mensaje de Harper. Tu padre estaba en la ferretería. Tenía mala pinta. No le pregunté cómo sabía que era él, simplemente lo hizo. El pueblo no era grande, y la cara de Gerald era difícil de confundir. Siempre se veía desde el sol, o desde la frustración, probablemente desde ambas. Harper dijo que estaba discutiendo por un aviso de corte del suministro. Intentó pagar en efectivo por algo que necesitaba una cuenta. Salió con las manos vacías. Me imaginé la casa al anochecer. Sin luz en el porche, sin luz en el pasillo. Mamá encendiendo velas, no por ambientar, sino porque el interruptor se había disparado otra vez y nadie podía averiguarlo. Sin agua caliente, sin cargador para el móvil de Jordan, sin el zumbido de la nevera de fondo. Solo silencio. Y leche en mal estado. Una noche, pasé por la calle, solo una vez. La sala estaba a oscuras, pero vi destellos, como si alguien intentara cargar un teléfono con la batería de un coche. No me detuve. Seguí conduciendo hasta que su casa desapareció por el retrovisor, más pequeña de lo que recordaba, un poco más hundida. A la mañana siguiente llegó el buzón de voz. La voz de papá, tensa y baja, no enfadada, pero tampoco firme. Tenemos que hablar. Se nos fue de las manos. Quizá exageramos. Quizá tú también. Nunca pronunció esas palabras. Nunca lo haría. Pero no hacía falta. Sabía lo que costaba evitar que las cosas se desmoronaran, y ahora ellos también. Otro mensaje. Esta vez de mamá. Tu padre ha estado muy estresado. Ya sabes cómo es. Pero sigues siendo parte de esta familia, ¿vale? No somos perfectos, pero así no es como se supone que debe ser. Se supone que debe ser. Como si hubiera roto una regla al dar un paso atrás. Pero no había gritado. No había quemado puentes. Simplemente dejé que los cables se aflojaran y se rompieron por su propio peso. En el trabajo, oí por casualidad a una de las becarias hablar de un grupo de Facebook del barrio. Al parecer, alguien de las afueras preguntaba si alguien tenía calefactores de repuesto. La familia de Pinery está pasando apuros, dijeron. Algo sobre que su hija les había cortado el paso. No dije nada. Seguí caminando. El viernes me enviaron una tarjeta. Sin mensaje dentro. Solo una foto de los 3 en una comida compartida de la iglesia. Todos con una sonrisa de oreja a oreja. Un marco con forma de familia al que le faltaba un borde. No me pidieron que volviera. No directamente. Pero bajo cada silencio había una esperanza de que sí. De que alguien apareciera de todas formas. Con la solución. Con las contraseñas. Con el dinero. Con la luz. Una semana antes de Pascua, llegó una tarjeta a mi apartamento. Sobre pastel, cursiva dorada, de esas que compras en un paquete y guardas en un cajón para cuando olvidas el cumpleaños de alguien. Sin remitente, pero sabía de dónde venía. Dentro, la letra no era de mamá. Esta vez, era de Jordan. Espero que pases.
Te guardaremos un plato. Jamón, huevos rellenos, ese pastel que te gusta. Sin presión. Solo familia. Solo familia. Como si esa frase no se hubiera desgastado ya hasta la nada. No mencionó la última cena, la frase que papá había dejado caer como una piedra. No preguntó cómo estaba ni qué necesitaba. Solo jamón y pastel. No respondí. 3 días después, llamó Harper. Parecía vacilante. Vino a mi edificio, dijo Jordan. Estaba por la zona. Me quedé callada. Me preguntó si había hablado contigo. Dijo que las cosas eran complicadas y que estás siendo demasiado orgullosa. Esa parte cayó más fuerte de lo que esperaba. Jordan, al que había ayudado con sus ataques de pánico en el instituto. Al que me acompañó durante las relaciones rotas y los fracasos. Las clases ahora veían el silencio como orgullo, mis límites como ego. Dijo, estás dejando que todo se derrumbe solo para demostrar algo. Harper añadió, me reí, pero no sonaba como yo. ¿Dejar que todo se derrumbe? Los había mantenido. Unidos más tiempo del que ninguno de ellos imaginaba, con cinta adhesiva, prórrogas de préstamos y matemáticas sin dormir. No dejé que nada se cayera. Simplemente detuve la hemorragia para sostenerlo. Al día siguiente, recibí una tarjeta de seguimiento. Esta vez sin escritura, solo una foto dentro. Jordan, mamá, papá, posando junto a una mesa de Pascua. Un solo plato vacío, justo en el centro. Por un momento, me pregunté, ¿a quién creían que llegaría ese plato vacío? ¿Sería un señuelo, una excusa para sentirme culpable o un mensaje disfrazado? No respondí. Esa noche preparé guiso de lentejas, leí media novela de una sentada y encendí una vela junto a la ventana. La luz parpadeó una vez y luego se estabilizó. No había necesidad de explicaciones. A veces, el silencio es la respuesta. La última vez que supe de ellos fue un mensaje grupal que nos enviaron a mí, a Harper y a 2 primos lejanos que apenas conocía. Sin saludos, solo una foto de papá en una cama de hospital, conectado a un monitor cardíaco. Subtítulo, por favor, recen por él. Esta familia se mantiene unida. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No porque no me importara, sino porque la frase colgaba como una cuerda que una vez me tuvo como rehén. Esta familia se mantiene unida. Hasta que deja de hacerlo. Hasta que alguien decide que eres un inconveniente. No respondí. No pregunté qué había pasado ni qué tan grave era. Ya había hecho de enfermera antes. Me había sentado en salas de espera, había firmado los formularios del seguro, había cobrado favores. Esta vez, doblé la ropa esa noche. Harper volvió a llamar. ¿Segura que estás bien?, preguntó. Tienes derecho a sentir cosas. Sí, dije. Simplemente ya no les debo nada. No había amargura en mi voz. No había triunfo. Solo aire. Hizo una pausa. ¿Alguna vez pensaste que lo entenderían? Pensé en el plato vacío que me pusieron en Pascua, con qué cuidado lo habían colocado, centrado y fotografiado. Quizás creían que era suficiente. Pero recordé los años que estuve sentada en esa mesa y no estaba realmente allí, como me dejaron desvanecer hasta que el silencio fue la única versión de mí que reconocían. Dije en voz baja, formaba parte de esta familia. Simplemente vivían más tranquilos cuando desaparecí. Y ahí se acabó. Ningún portazo. Ninguna carta de vuelta. Solo esa frase flotando en el aire como una amenaza, una luz demasiado suave para agarrar, demasiado fuerte para separar. Pasaron 3 meses. Luego 4. El verano llegó. La panadería de abajo abrió su patio y el aroma a café y azúcar quemado volvió al pasillo. Cultivé albahaca en el alféizar de la ventana. Se marchitó 2 veces, luego prendió. Una tarde, fui a correos y envié un pequeño sobreacolchado. Sin remitente. Sin nota dentro. La llave de repuesto de casa, la última que me quedaba. Lo deslicé entre 2 páginas de un viejo libro de cuentas de servicios públicos, una con mi nombre escrito al final con tinta azul, rodeado 3 veces como si significara algo. Unos días después, volví a pasar por su calle, no a propósito, solo por costumbre. La luz del porche parpadeaba. ¿Una bombilla nueva? Tal vez de la potencia incorrecta, demasiado fuerte, de esas que zumban débilmente y se funden rápido. No había nadie afuera, pero pegado a la puerta, justo encima del pomo, había algo pequeño.
Mi nombre impreso en letras mayúsculas en una etiqueta que solía guardar en el cajón de la cocina para enviar paquetes. No me detuve a leer el resto. No llamé. No la bajé. Simplemente me di la vuelta y caminé de regreso a través del calor de finales de verano, de regreso al silencioso zumbido de mi apartamento, la lámpara fija en la esquina, las hojas de albahaca captando luz dorada en el alféizar. Detrás de mí, la casa estaba quieta. Luces encendidas. No había nadie en casa. Si alguna vez has desaparecido en tu propia casa, no tienes que dar explicaciones. Solo deja un solo punto.